La mañana del 15 de abril de 1957 amaneció tranquila en Mérida, Yucatán. No había señales de tormenta ni advertencias visibles de peligro. El cielo estaba despejado, casi indiferente, mientras un avión de carga se preparaba para despegar del aeropuerto de Mérida-Rejón. Nada en ese momento sugería que, en cuestión de minutos, México entero quedaría suspendido en una pregunta que nunca terminaría de responderse. El avión apenas había ganado altura cuando algo comenzó a fallar. No fue un descenso inmediato ni un impacto instantáneo. Hubo maniobras confusas, giros a baja altitud, una lucha breve y desesperada contra una fuerza que ya no obedecía. Testigos hablaron de un ruido anormal, de un movimiento extraño en el aire, de segundos que parecieron alargarse antes de la caída final. Luego vino el golpe contra una zona habitada, el fuego, el silencio posterior. Dentro de esa aeronave viajaba Pedro Infante. La noticia se difundió con una rapidez inusual para la época. La radio interrumpió transmisiones, los periódicos imprimieron ediciones especiales. En pocas horas, el país entero sabía que algo irreparable había ocurrido. No solo había caído un avión, había caído la figura más querida del cine y la música popular mexicana. Y sin embargo, desde el primer anuncio oficial, la tragedia no sonó tan clara como se esperaba. Las autoridades hablaron de un accidente aéreo. La explicación técnica fue breve. Problemas durante la maniobra de despegue, posibles errores humanos, condiciones que habrían hecho perder el control de la aeronave. Un informe suficiente para cerrar un caso en el papel, un accidente más en la estadística, pero no para la memoria colectiva. La identificación del cuerpo atribuido a Pedro Infante nunca fue completamente pública. Se habló de restos gravemente quemados, de objetos personales, de señales médicas que habrían permitido confirmar su identidad. No hubo imágenes claras difundidas a la población, no hubo un proceso visible que disipara las dudas. El ataúd permaneció cerrado, y ese detalle, aparentemente menor, se convirtió en el origen de una desconfianza profunda. El funeral fue multitudinario, pero extraño. Miles de personas lloraban a un hombre al que no habían visto muerto. Algunos asistentes susurraban que algo no coincidía. Otros afirmaban que la información era confusa, incompleta, apresurada. Las versiones no tardaron en multiplicarse. Demasiado rápido para una historia que, según la versión oficial, debía ser simple. ¿Por qué Pedro Infante viajaba en un avión de carga y no en un vuelo comercial regular? ¿Por qué no existían registros claros y públicos del trayecto? ¿Por qué el cierre del caso fue tan inmediato cuando la conmoción apenas comenzaba? Mientras la prensa insistía en la narrativa del accidente, comenzaron a circular testimonios contradictorios. Vecinos que aseguraban haber escuchado más de una explosión, personas que afirmaban que el avión ya mostraba fallas antes de despegar, versiones que hablaban de sobrevivientes trasladados antes de que llegaran las autoridades. Nada de eso quedó asentado de forma concluyente en los reportes oficiales. Nada fue investigado a fondo ante la opinión pública. La muerte de Pedro Infante fue declarada como un hecho indiscutible ese mismo día. Pero para millones de mexicanos, la certeza nunca llegó por completo, porque el final no se sintió definitivo, se sintió incompleto, mal explicado, demasiado rápido para alguien cuya vida había estado siempre bajo los reflectores. Con el paso de las horas, el accidente dejó de ser solo una tragedia aérea y comenzó a transformarse en otra cosa, una historia llena de huecos, de silencios, de detalles que no encajaban entre sí. Una versión oficial que parecía correcta en la superficie, pero frágil cuando se observaba con detenimiento. Si todo fue un accidente común, ¿por qué surgieron tantas dudas desde el primer día? Si no había nada que ocultar, ¿por qué el cierre del caso fue tan inmediato cuando la conmoción apenas comenzaba? Esa mañana en Mérida no solo terminó una vida, comenzó una sospecha que sobrevivió al fuego, al tiempo y a las versiones oficiales, y que, décadas después, sigue formulando la misma pregunta incómoda.
¿Pedro Infante murió realmente como nos dijeron? ¿O su último momento fue mucho más complejo de lo que alguien quiso admitir? En los meses que antecedieron al 15 de abril de 1957, la vida de Pedro Infante parecía avanzar con normalidad, solo en la superficie. Para el público, seguía siendo el mismo rostro confiable, la misma voz cercana, el ídolo que nunca fallaba. Sin embargo, en su entorno más íntimo, comenzaban a percibirse fisuras que no encajaban con esa imagen sólida. No eran escándalos ni crisis visibles, eran señales sutiles, casi invisibles, que solo adquieren verdadero peso cuando se observan desde el final. Quienes estuvieron cerca de él hablaron después de un estado de cansancio profundo, no necesariamente físico, sino emocional. Pedro seguía cumpliendo compromisos, aceptando viajes y manteniendo su agenda activa, pero lo hacía con una tensión que antes no estaba ahí. No se trataba de un hombre derrotado, sino de alguien que parecía cargar más de lo que decía. La fama, que durante años había sido su escudo, comenzaba a sentirse como una jaula silenciosa. En conversaciones privadas se mencionaron dudas y molestias relacionadas con decisiones que no dependían completamente de él. Contratos, acuerdos, compromisos asumidos por terceros. Pedro no era una figura aislada. A su alrededor había intereses, intermediarios y expectativas que marcaban el ritmo de su vida diaria. Y cuando el control se diluye, incluso las decisiones más pequeñas pueden volverse peligrosas. También hubo cambios en su comportamiento cotidiano. Personas de confianza recordaron que en ciertos momentos Pedro se mostraba más reservado, menos expansivo. No hablaba de miedo, pero sí de agotamiento. No anunciaba una retirada, pero dejaba entrever el deseo de desaparecer un tiempo, de alejarse del ruido constante. Frases que en su momento parecieron triviales, con el paso de los años comenzaron a leerse como advertencias que nadie supo interpretar. En el plano personal, las relaciones no atravesaban un periodo de calma absoluta. Existían tensiones familiares y económicas que no siempre salían a la luz pública, pero que pesaban en privado. Nada de eso constituía una amenaza directa, pero el conjunto creaba un clima inestable, como si demasiadas piezas se estuvieran moviendo al mismo tiempo sin una dirección clara. Los días previos a su último viaje estuvieron marcados por cambios de planes y decisiones tomadas con prisa. El traslado, que terminaría en tragedia, no parecía completamente definido con antelación. No hubo anuncios públicos, ni despedidas formales, ni la sensación de un viaje rutinario. Para algunos, aquello fue simplemente parte de su vida agitada. Para otros, fue una señal inquietante de improvisación. Un detalle que se repetiría en los testimonios posteriores fue su actitud frente a los vuelos. Pedro no era conocido por asumir riesgos innecesarios. Prefería rutas seguras y condiciones claras. Por eso, con el tiempo, surgió una pregunta que nunca dejó de incomodar. Si no confiaba en la improvisación, ¿por qué aceptó ese vuelo en particular? Las respuestas fueron vagas. Algunos hablaron de compromisos inevitables, otros de confianza en quienes organizaban la logística, otros más de una decisión tomada cuando ya no parecía haber alternativa. Ninguna versión logró cerrar del todo la inquietud. No existen registros de amenazas, ni de conflictos abiertos, ni de una investigación previa que anticipe una tragedia inmediata. Y, sin embargo, el ambiente que rodeaba a Pedro Infante en sus últimos días estaba lejos de ser tranquilo. Era un clima denso, cargado de presiones silenciosas, donde cada decisión parecía tener consecuencias que no siempre se veían de inmediato. Miradas en retrospectiva, esas señales no prueban nada por sí solas, no confirman un destino escrito ni anuncian una conspiración clara, pero tampoco pueden ignorarse, porque cuando una muerte deja tantas preguntas, cada gesto previo adquiere un significado distinto. Tal vez todo fue coincidencia,
Tal vez solo fue el peso acumulado de una vida vivida demasiado rápido. Pero si esas señales no significaban nada, ¿por qué siguen siendo recordadas como si algo, en silencio, ya estuviera fuera de control? Las últimas 72 horas antes del 15 de abril de 1957 no quedaron registradas como una secuencia clara y ordenada. No existe un diario preciso, ni un relato único que permita reconstruir cada paso sin contradicciones. Lo que hay es una línea de tiempo fragmentada, hecha de testimonios parciales, recuerdos imprecisos y decisiones tomadas con una rapidez que, vista en retrospectiva, resulta inquietante. En los días previos al vuelo, Pedro se desplazó entre compromisos sin una agenda completamente transparente para el público. Algunas reuniones fueron confirmadas, otras quedaron solo en versiones verbales. Hubo encuentros que nunca se documentaron de manera oficial y llamadas cuyo contenido jamás se conoció. En un contexto normal, esos vacíos podrían parecer irrelevantes, pero cuando una muerte deja tantas preguntas, cada espacio en blanco adquiere un peso distinto. Durante las últimas 72 horas, los relatos comienzan a divergir con mayor claridad. Algunas personas aseguraron haberlo visto tranquilo, concentrado en cumplir con lo que tenía pendiente. Otras recordaron un ánimo más tenso, con decisiones tomadas a último momento y cambios que no parecían del todo planificados. No hay consenso, solo versiones que no terminan de coincidir entre sí. El traslado que lo llevó a Mérida fue descrito de distintas maneras. Para algunos fue un viaje más dentro de una rutina intensa. Para otros fue una elección extraña, poco habitual, que no seguía el patrón de comodidad y seguridad que Pedro solía preferir. ¿Por qué ese trayecto? ¿Por qué en ese momento exacto? Las respuestas nunca fueron claras. En las horas inmediatamente anteriores al despegue, el ambiente en el aeropuerto tampoco quedó del todo bien documentado. No existen registros públicos detallados de conversaciones, advertencias o revisiones técnicas que permitan entender con precisión el estado real del vuelo. Se sabe que el avión despegó, se sabe que no llegó a destino. Entre esos dos hechos hay un espacio breve pero crucial donde todo se vuelve confuso. Los testimonios de testigos aportaron más dudas que certezas. Algunos hablaron de maniobras inusuales apenas después del despegue. Otros afirmaron que el avión parecía tener problemas incluso antes de ganar altura. Hubo quienes dijeron haber escuchado ruidos extraños, distintos a los de un vuelo normal. Ninguna de esas versiones fue integrada de forma concluyente en un relato único. Tras el impacto, la escena se volvió caótica. El fuego, la confusión, la llegada apresurada de personas y autoridades. En ese contexto, comenzaron a circular afirmaciones difíciles de verificar. Supuestos sobrevivientes trasladados, movimientos que no quedaron registrados, decisiones tomadas sin un control claro. Con el paso del tiempo, esos relatos se diluyeron, pero nunca desaparecieron del todo. Las horas posteriores al accidente tampoco ayudaron a cerrar la historia. La información oficial fue escueta, los detalles técnicos se resumieron, las preguntas se acumularon. Para muchos, la sensación fue que el caso se cerraba demasiado rápido, como si la urgencia por dar una explicación fuera mayor que la necesidad de entender realmente lo ocurrido. Si se observan esas últimas 72 horas como un todo, lo que emerge no es una conspiración demostrada, sino algo quizá más inquietante, una sucesión de decisiones poco claras, de momentos sin registro, de testimonios que no encajan perfectamente entre sí. Un escenario donde el azar y la improvisación parecen haber tenido demasiado espacio. Tal vez no hubo más que un accidente encadenado por errores humanos y mala fortuna. Tal vez cada vacío tiene una explicación lógica que nunca fue comunicada. Pero si todo fue tan sencillo, ¿por qué la línea de tiempo final sigue llena de huecos? ¿Y por qué décadas después nadie ha logrado reconstruir esas últimas horas sin que aparezcan contradicciones? Porque en los casos que realmente se cierran, el tiempo ordena la historia. Aquí, el tiempo solo la volvió más borrosa. El lugar del impacto fue descrito como una escena de destrucción inmediata. Restos del fuselaje esparcidos, estructuras dañadas, fuego que consumió en minutos cualquier posibilidad de una observación prolongada. La aeronave había caído en una zona habitada,
lo que añadió urgencia y presión a cada decisión tomada en el lugar. En ese contexto, el escenario no fue preservado como una fotografía inmóvil, sino como un espacio que se transformó rápidamente por la necesidad de rescate, control del incendio y restablecimiento del orden. Ese primer detalle es crucial. Cuando un sitio cambia con rapidez, la reconstrucción posterior depende casi por completo de informes y testimonios. Y ahí comienza el problema. Los reportes oficiales hablaron de un accidente durante el despegue, con pérdida de control a baja altitud. Se mencionaron factores técnicos habituales: maniobras, peso, estabilidad, errores humanos posibles. Un lenguaje estándar, frío, suficiente para explicar una tragedia aérea sin profundizar en zonas incómodas. No se difundieron detalles extensos sobre la inspección previa del avión. Tampoco se hizo pública una cronología minuciosa de las decisiones técnicas antes del vuelo. El informe no era falso en sí mismo, pero tampoco era completo. Uno de los puntos más discutidos fue el estado del avión. Se trataba de una aeronave de carga adaptada, no de un vuelo comercial regular. ¿Había sido revisada con el mismo rigor? ¿Estaba en condiciones óptimas para ese trayecto específico? Las respuestas oficiales nunca entraron en ese nivel de detalle ante la opinión pública. Se asumió que sí. Se pidió confianza. La disposición de la carga fue otro elemento mencionado de forma general. Se habló de un posible desplazamiento que habría afectado el equilibrio tras el despegue. Sin embargo, no se difundieron planos claros, fotografías técnicas, ni explicaciones accesibles que permitieran entender cómo y por qué ese factor habría sido determinante. Para los especialistas, quizás bastaba. Para el público, no. Luego está el tema más delicado: los restos humanos. La información oficial describió cuerpos severamente dañados por el impacto y el fuego. En el caso atribuido a Pedro Infante, la identificación se apoyó en elementos indirectos: pertenencias, referencias médicas previas, conclusiones periciales que no fueron expuestas de manera detallada al público. No hubo una autopsia pública ampliamente documentada. No hubo un informe forense completo divulgado de forma transparente. El ataúd cerrado se convirtió, sin quererlo, en parte del expediente emocional del caso. No fue una decisión ilegal, pero sí fue una decisión que dejó espacio para la duda. El manejo de la información en las horas y días posteriores también llamó la atención. Las declaraciones fueron breves, las actualizaciones limitadas. No se promovió una reconstrucción pública paso a paso. El caso parecía avanzar hacia el cierre mientras la sociedad apenas comenzaba a formular preguntas. Algunos detalles menores, casi invisibles, quedaron sin aclaración definitiva. Testimonios que no coincidían del todo con el relato técnico. Descripciones del impacto que variaban según quien las contara. Tiempos que no siempre encajaban perfectamente entre sí. Ninguno de esos puntos, por separado, desmentía el informe oficial, pero juntos creaban una sensación persistente de desajuste. ¿Por qué no hubo un esfuerzo más amplio por disipar las dudas? ¿Por qué no se comunicó con mayor claridad cada paso del análisis técnico? ¿Por qué, tratándose de la figura pública más querida del país, la explicación fue tan escueta? La respuesta oficial implícita siempre fue la misma. No era necesario. El accidente estaba explicado. El caso, cerrado. Pero la percepción social siguió otro camino. Porque cuando un informe deja demasiados espacios sin iluminar, la imaginación colectiva comienza a trabajar por su cuenta. Y en ausencia de datos detallados, los rumores ocupan el lugar de los datos. Con el paso de los años, el escenario del accidente se volvió casi simbólico. Un lugar donde no solo cayó un avión, sino donde se quebró la confianza absoluta en una versión única. Cada vez que alguien revisaba los documentos disponibles, encontraba explicaciones técnicas suficientes, pero no definitivas. Correctas,
pero incompletas. Tal vez el informe oficial describió lo esencial. Tal vez no había nada más que decir desde el punto de vista administrativo. Pero si todo fue tan claro en los papeles, ¿por qué la historia nunca se sintió cerrada para la gente? Porque hay muertes que se explican con datos, y hay otras que exigen algo más difícil: transparencia total. Y en el caso de Pedro Infante, esa transparencia nunca fue absoluta. Con el paso del tiempo, la muerte de Pedro Infante dejó de ser solo un accidente aéreo registrado en documentos técnicos y se transformó en un territorio de hipótesis. No porque existiera una prueba definitiva que contradijera la versión oficial, sino porque las explicaciones disponibles nunca lograron cerrar todas las preguntas. Allí donde el informe terminaba, comenzaban las interpretaciones. La hipótesis oficial se sostuvo sobre un eje claro: un accidente durante el despegue provocado por factores técnicos y humanos. Una aeronave de carga, maniobras a baja altitud, una posible inestabilidad causada por la disposición del peso. En el papel, el argumento era coherente, tenía lógica aeronáutica, tenía precedentes. Su fortaleza estaba en la simplicidad y en la familiaridad de ese tipo de tragedias. Su debilidad, sin embargo, era otra. No explicaba el contexto completo, ni los vacíos previos, ni el manejo posterior de la información. Explicaba el cómo, pero dejaba intacto el por qué de muchas decisiones. Desde el entorno familiar surgieron dudas que no siempre se expresaron como acusaciones directas, sino como incomodidades persistentes. La rapidez con la que se cerró el caso, la falta de exposición pública de ciertos procedimientos, la dificultad para acceder a información detallada. No se habló de conspiraciones formales, sino de la sensación de que algo quedó sin decir. Para quienes perdieron a Pedro, aceptar la explicación oficial no significó necesariamente entenderla. La hipótesis médica y forense también fue objeto de debate. La identificación del cuerpo, basada en elementos indirectos, generó una grieta que nunca terminó de sellarse, no porque se demostrara un error, sino porque el proceso no fue completamente visible. En los grandes casos públicos, la confianza se construye con transparencia. Aquí, la transparencia fue parcial, y cuando lo es, la duda encuentra espacio para crecer. Desde los medios de comunicación aparecieron interpretaciones más arriesgadas. Algunas hablaron de negligencia grave encubierta. Otras insinuaron intereses económicos, responsabilidades diluidas entre varias instancias, decisiones tomadas para evitar escándalos mayores. Estas hipótesis tenían fuerza narrativa y respondían al clima de la época, pero carecían de pruebas concluyentes. Su punto fuerte era el contexto. Su punto débil, la ausencia de documentos que la sostuvieran plenamente. La hipótesis popular, quizá la más persistente, fue también la más extrema. La idea de que Pedro Infante no murió en el accidente, que sobrevivió, que fue visto años después en distintos lugares, que su muerte fue una desaparición cuidadosamente construida. Esta versión se alimentó de testimonios aislados, coincidencias visuales, relatos emotivos. Su poder no estaba en la evidencia, sino en el deseo colectivo de que el ídolo siguiera vivo. Su mayor debilidad era evidente, nunca pudo ser verificada. Ninguna de estas hipótesis logró imponerse de manera definitiva sobre las demás. La versión oficial se mantuvo en los registros. Las dudas familiares nunca se disiparon del todo. Las interpretaciones mediáticas quedaron flotando en el margen. Y la creencia popular siguió viva, transmitida de generación en generación. El problema no fue la existencia de hipótesis. El problema fue que ninguna cerró completamente el círculo. Si la versión oficial hubiera sido suficiente para todos, las otras no habrían sobrevivido. Si las alternativas hubieran tenido pruebas sólidas, el caso habría cambiado de rumbo. Pero ocurrió algo distinto. Todas coexistieron. Y cuando múltiples explicaciones sobreviven durante décadas, no es porque todas sean ciertas, sino porque ninguna logró eliminar por completo a las demás.
Tal vez el accidente fue exactamente como se describió. Tal vez no hubo nada más detrás. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué la historia de Pedro Infante sigue siendo contada como una pregunta y no como un punto final? Porque las muertes que se entienden se archivan, las que no, se convierten en leyenda. Cuando una figura pública muere de forma repentina, la atención suele centrarse en el cómo. Pero con el paso del tiempo, surge otra pregunta igual de incómoda. ¿Qué cambió después? En el caso de Pedro Infante, la muerte no solo cerró una vida, reordenó intereses, desplazó poder y abrió un escenario donde algunos perdieron de inmediato y otros comenzaron a ganar. La pérdida más evidente fue humana y simbólica. La familia quedó atrapada entre el duelo y la exposición pública, sin el espacio necesario para procesar la tragedia en privado. El país perdió a una presencia constante, una voz que parecía acompañar la vida cotidiana. Pero esas pérdidas, aunque profundas, no explican todo lo que ocurrió después. En el plano económico, la muerte transformó a Pedro en algo distinto, un legado. Derechos de autor, regalías, catálogos musicales, películas que siguieron generando ingresos. Lo que en vida requería decisiones y control directo, tras su muerte, pasó a manos de estructuras legales y administrativas. ¿Quién administró ese legado? ¿Quién decidió qué se publicaba, qué se explotaba y qué quedaba en silencio? Las respuestas nunca fueron completamente transparentes para el público. Algunos sectores de la industria se beneficiaron de inmediato. Reestrenos, homenajes, compilaciones, uso constante de su imagen. La figura de Pedro Infante se volvió omnipresente, pero ya no podía intervenir. No podía aceptar ni rechazar, no podía negociar. Su nombre seguía produciendo valor, mientras su voz real había desaparecido. También hubo pérdidas menos visibles, personas cercanas que quedaron fuera de decisiones importantes, proyectos inconclusos que nunca se retomaron, versiones de hechos que dejaron de escucharse cuando la narrativa oficial se consolidó. En ese nuevo equilibrio, no todos tuvieron el mismo acceso a la información ni al control del relato. La rapidez con la que el caso se cerró oficialmente tuvo un efecto concreto. Redujo el margen para disputas. Sin una investigación prolongada ni una revisión pública extensa, las responsabilidades se diluyeron. Nadie quedó claramente señalado. Nadie cargó con un costo reputacional duradero. En ese sentido, el cierre rápido benefició a quienes necesitaban estabilidad más que preguntas. ¿Hubo alguien que podría decirse que ganó con la muerte de Pedro Infante? No en un sentido simple o criminal, pero sí en un sentido estructural. La industria continuó, los contratos siguieron, la imagen se volvió intocable. Y al mismo tiempo, la posibilidad de aclarar cada duda se fue debilitando con los años. Los documentos se archivaron, los testigos envejecieron, las memorias se volvieron difusas. Lo que no se resolvió en el momento adecuado se volvió casi imposible de resolver después. Tal vez nadie planeó beneficiarse de su muerte. Tal vez todo fue una consecuencia indirecta de una tragedia inesperada. Pero si nadie ganó nada relevante, ¿por qué el sistema que quedó en pie parecía tan cómodo con el silencio? Porque en muchas historias, lo que realmente importa no es quién provoca una muerte, sino quién controla lo que se dice después. Y en el caso de Pedro Infante, el relato posterior quedó firmemente en manos de otros. Con el paso de las décadas, la muerte de Pedro Infante no encontró el destino habitual de los grandes accidentes, el olvido progresivo. Ocurrió lo contrario. Mientras el tiempo avanzaba, las certezas no se solidificaron, se desgastaron. Cada intento de cerrar la historia dejó al descubierto nuevas grietas, nuevas preguntas que nadie parecía dispuesto o capaz de responder de forma definitiva. El expediente oficial permanece intacto,
con una explicación técnica suficiente para los archivos. Pero fuera del papel, la sensación es otra. La cronología presenta vacíos. Los testimonios no encajan con precisión. La información difundida fue escasa para una figura de esa magnitud, y el silencio posterior, lejos de calmar las dudas, las alimentó. ¿Por qué nunca hubo una reconstrucción pública exhaustiva? ¿Por qué tantos detalles quedaron en manos de versiones indirectas? ¿Por qué, tratándose del ídolo más grande de México, la transparencia no fue absoluta? Estas preguntas no apuntan a una respuesta única. Apuntan a una incomodidad persistente, a la idea de que la verdad completa, si existe, quedó atrapada entre decisiones apresuradas, intereses cruzados y el paso irreversible del tiempo. La figura de Pedro Infante se transformó en algo más que un recuerdo artístico. Se volvió un símbolo, y como todo símbolo poderoso, comenzó a vivir en dos planos distintos, el oficial y el emocional. En el primero, murió en un accidente aéreo. En el segundo, nunca terminó de irse. Por eso surgieron relatos de apariciones, historias de encuentros improbables, testimonios imposibles de verificar, pero imposibles de borrar. No porque fueran ciertos, sino porque respondían a una necesidad colectiva, la de no aceptar un final que nunca se sintió claro. Tal vez la verdad sea simple. Tal vez no hubo nada más que un error trágico. Pero las historias simples no dejan este tipo de huellas. Cuando un caso está verdaderamente cerrado, el tiempo lo ordena, lo enfría, lo vuelve distante. Aquí ocurrió lo contrario. Cada aniversario reabre la pregunta, cada nueva generación la hereda, cada revisión revive la sensación de que algo esencial quedó fuera del relato. La muerte de Pedro Infante no solo refleja el final de una vida, sino también el lado oscuro de la fama, donde la urgencia por proteger imágenes, industrias y narrativas puede pesar más que la necesidad de comprender hasta el último detalle, donde el silencio se vuelve una herramienta tan poderosa como la palabra. Hoy, más de medio siglo después, no hay nuevas pruebas que cambien oficialmente la historia. Tampoco hay una certeza emocional que la cierre. Solo queda una pregunta suspendida, intacta, esperando desde 1957. ¿Pedro Infante murió simplemente por el azar del destino? ¿O fue el precio de un sistema que nunca permitió que toda la verdad saliera a la luz? Y mientras esa pregunta siga viva, este caso nunca estará realmente cerrado.